Dime. Que en el fondo había que encuadrarlo dentro de cualquiera de los movimientos que ha podido haber en un momento dado, creados por la necesidad de crear vivienda. Eso coincide un poco con momentos de auge económico, como pasó en el siglo XVIII, con el tema de la expansión en lo que es en la zona del mar, en la zona este. En este caso era un poco el tema de que hubo una mejora económica y se había creado una industria que empujó a que se facilitase un poco el tema de la fuerza de trabajo. Al haber fuerza de trabajo, aumenta la población y aumenta la necesidad de viviendas. Entonces, ¿qué ocurre? Que para facilitar esa tarea es necesario buscar sitios donde el suelo de algún modo sea barato. En aquel momento, en lo que es prácticamente la ciudad, hasta la línea de General Dávila, realmente no había sitios en los que de alguna manera se pudiese dar esta circunstancia. Digamos que el suelo tenía su propiedad y construir en esas zonas en principio era bastante más caro que lo que podía ofrecer el parcelario que había en esta zona de General Dávila, en la ladera norte. Entonces ahí comienza un poco todo, pero luego está ligado a la planificación que había comenzado después del incendio. El incendio es otro modelo que de alguna manera desencadena también una dispersión de la población y una necesidad de vivienda nueva, pero se hace de otro modo. En el caso de General Dávila se apoya mucho en el planeamiento que arranca en 1954, que es el Plan Comarcal. El Plan Comarcal es el primer planeamiento que tiene seria la ciudad desde el punto de vista global. Quiero decir que ya no hay una consideración parcial como puede ser el tema de los ensanches, que es muy localizado. Aquí es un plan que es bastante ambicioso desde el punto de vista de lo que abarca, que por eso se denomina Plan Comarcal. Como el que mucho abarca, como todos sabemos, poco aprieta. Sí. Quiero decir que planifica un área enorme, pero no se detiene de una manera muy específica en dar suficiente calidad a ese planeamiento como para controlar determinadas cosas que luego surgen y que son problemáticas. ¿Qué es lo que se hace aquí? Pues esta zona es una de las que queda de alguna manera sin desarrollo urbanístico de planeamiento más específico. Es un planeamiento de carácter general y en esta zona simplemente lo que se hace es se dan unas directrices para decir qué tipo de viviendas se espera que haya y poco más. Se da algunas indicaciones de viario, pocas, y entonces eso queda un poco en manos de la propiedad del suelo y de los constructores. Como no hay un viario especificado, muy claro, como es una zona difícil de construir porque tiene mucha pendiente y luego hay una parcelación concreta, pues la construcción se va haciendo adaptándose a las parcelas que había, porque no hay un viario estructurado previamente que haya que seguir. Entonces hay dos líneas de viario que no son suficientes un poco para crear una zona en condiciones bien adaptada, con un viario útil, y de alguna manera tampoco hay una previsión de dotaciones que serían necesarias desde el punto de vista de mejora de la población. Entonces todo esto lo que hace es que al quedar en manos de constructores y en manos de propietarios del suelo,
se van adaptando un poco a la geometría de las parcelas y va dando lugar a una construcción bastante irregular desde el punto de vista del planeamiento, porque claro, las parcelas no son parcelas ortogonales y totalmente regulares, sino que van siendo trapezoidales, a veces son raras, y entonces la edificación se va adaptando a la geometría de las parcelas. Y eso, en cuanto ves un plano, te vas dando cuenta de por qué, mirándolo, se ve con una geometría tan extraña y tan irregular en muchos aspectos. Luego, el tipo de vivienda que se especifica es un tipo de vivienda que es de carácter lineal, lo que se llama viviendas de dos crujías, que ya dejan ser de manzanas cerradas, que serían de alguna manera las que tienen patios interiores y demás. Se pone en marcha de una manera sistemática la vivienda de dos crujías, que simplemente es una vivienda alargada, de bloques alargados, que por otra parte además no se les pone límite, digamos que uno puede hacer como si fuese un chorizo, podría tener 200 metros de largo, que no se lo impide la normativa. Tenemos algún caso aquí que se ve en la zona muy claramente. Entonces, por lo que se refiere a este barrio en concreto, tiene unas peculiaridades, que es que en la zona que da General Dávila y con una profundidad a lo mejor de, pues no sé, 400, 500 metros, había un desarrollo que existía desde principios de siglo, un desarrollo totalmente irregular, que ahora mismo, si uno se mete entre las callejas que hay, ve un poco el resultado de lo que era una urbanización sin planeamiento de ningún tipo, que corresponde a la fecha, porque en esa fecha no había intenciones de planificar nada. Entonces aparecen unas casitas y luego hay unos caminos de penetración, que son pues caminos que en su momento servirían para carros o para cosas de este tipo. Entonces, si uno se da vuelta por el barrio, va encontrando los bloques estos que digo de dos crujías, adaptados a las parcelas, y luego está el tipo de construcción esta de viviendas unifamiliares, bloques que se han hecho en los años 20, almacenes, talleres que están medio destartalados, etc. Bueno, todo un conjunto muy difícil de domar, precisamente porque tiene parcelas pequeñas, y además la planificación que se ha hecho, cuando se ha hecho, no ha servido de gran cosa, ¿no? ¿Y qué consecuencia tiene esto para la habitabilidad de la zona? Consecuencias, por ejemplo, consecuencias de accesibilidad. Primero, no hay unas calles en condiciones. En esa zona hay dificultades enormes de aparcamiento que tampoco estaban previstas. Y el tipo de vivienda que se hace es un tipo de vivienda, pues vivienda humilde, de pocos recursos, digamos, que se hace. No hay más que asomarse, digamos, es una vivienda que se hace de manera lineal, con fachadas muy simples, con huecos, sin balcones, sin miradores. Es un tipo de construcción que es monótona. ¿Por qué se hace esto? Pues porque es muy barato construir así. No se hace de ladrillo visto, no aparece ningún tipo de adorno en fachadas, las cubiertas se hacen con el sistema este de cubierta plana o de cubiertas con fibrocemento, la uralita que conocemos. Entonces son viviendas bajo mínimos. La razón es para que no tuviesen un coste muy alto y estuviesen de acuerdo con el bolsillo de la gente que podía adquirirlo en su momento. Y en cuanto a canalizaciones, pues todo va siendo un cierto desastre, en el sentido de que no se exigía, para dar la licencia final de obra, por ejemplo, que estuviesen urbanizadas las calles. En muchos casos se ha dado el fin de obra y se podían habitar las casas sin estar rematado el viario. Este tipo de cosas que eran totalmente irregulares, que luego se han intentado subsanar de algún modo, pero que deja al barrio un poco en condiciones precarias. ¿Alguna cosa más? En principio no se me ocurre nada más. ¿Te ha sido muy difícil? No.